Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Bueno, y estamos de vuelta en este su espacio A Primera Hora. Y de Primera Hora nos visita Eddie Alcántara, director de Pro Consumidor. Bienvenido. Pero él vino aquí armado hoy, vino hasta con un periódico. No. Vino con un periódico. Espérate, ¿usted me permite, señor Eddie? Sí. Vino con un periódico que tiene su nombre de la institución. Me lo prestaron. Mire. ¿Qué muchacha más amena? Óyeme, nosotros estamos pegando, espérate, estoy derecho, estamos pegando porque traemos al director de Pro Consumidor y este día sale en la portada Pro Consumidor. Buenos días, Eddie, ¿cómo tú estás? Buenos días a ustedes. Yo espero que el editor, ¿cómo se llama? El máster, lo que nosotros hablamos fuera del aire, por favor, que no lo comunique, o sea, que no lo graben. Está en el aire, está en vivo para todos los Estados Unidos, para República Dominicana y redes sociales. Gracias por la invitación. Eddie, el país está un poco convulso. El gobierno del presidente Abinader, su segundo periodo, lleva 2 meses y unos días y se han visto demasiadas cosas al mismo tiempo. Y yo quiero empezar justamente con la semanal de ayer, porque el presidente, tras el retiro de la reforma fiscal, la retira el sábado y el jueves nombra a Carlos Pimentel en compra y contrataciones y en alianza público-privada y se le arma un lío. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno, Eddie? Bueno, hay temas que ya, como ya fueron prácticamente resueltos, pues yo no quisiera referirme. Yo tengo criterios totalmente particulares de algunas interpretaciones constitucionales que se hacen en la República Dominicana. Tal vez porque conozco muy bien la materia, tal vez porque he tratado de hacer la interpretación correcta como un ejercicio de derecho comparado sobre el comportamiento de los estados frente a su norma sustantiva. Y muchas veces cuando me toca hablar en algún tipo de conferencia que yo presento algunos aspectos interpretativos de procedimiento de las normas de la Constitución de la República, muchos abogados critican, pero tengo una visión totalmente diferente a como en la mayoría de los casos se quieren interpretar de manera antojadiza algunas cosas. Y sobre ese tema yo no quisiera, porque sé que algunos constitucionalistas de la República Dominicana, yo no estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, usted como constitucionalista, yo que conozco la materia, pues sencillamente tal vez no nos pudiéramos poner de acuerdo. Pero ya como un tema que ayer terminó con la decisión de Carlos Pimentel, pues yo entiendo que lo importante se cierra es que el tema ya se clausure y no quiero abrir otro tipo de controversia, planteando mi criterio particular, criterio que lo puedo defender en cualquier estado de causa, en cualquier escenario, lo defiendo. Porque, como yo le dije a un comunicador amigo que en estos días nos emplazó con ese tema, yo le dije, bueno, yo tengo 31 años en el ejercicio del derecho, yo tengo que saber interpretar la norma. Ahora tengo criterios diferentes porque hago uso de las comparaciones de las normas, tanto adjetivas, sustantivas y especiales de los países con comportamiento desde el punto de vista social como el nuestro, porque hay que entender que toda norma sale de la lógica, de los elementos puramente lógicos para tratar de crear esas normas para la convivencia colectiva de un Estado. Entonces la interpretación no puede ser lo que tú digas, si estas se pongan de acuerdo, sino lo que verdaderamente debe ser, cuyos resultados que se obtengan sean los que promovieron la aprobación de alguna norma. Entonces, quisiera como no referirme a ella. En su momento, cuando me pregunten, yo puedo decir, porque tengo criterios totalmente diferentes a lo que opinaron en ese sentido. Pero como se cerró, no quisiera abrir otro debate en ese sentido. Claro. Sí. Eddie, yo estaba hablando esta mañana de que vemos el gobierno como en muchos temas de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Parecería como que el gobierno o tira globos de ensayo o está haciendo algunas cosas como prueba-error, lo que no manda un mensaje importante a la población, o de no concertar con algunos sectores, como pasó con el tema de la reforma fiscal, como está pasando ahora con este tema de alianza público-privada, que no se hizo anteriormente cuando se estaba pensando en el tema de disminución del gasto. ¿Qué opinión te merece esto? Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos durante muchos años a un esquema gubernamental de imposición. Aquí el que tenía la mayoría lo imponía y punto. Aquí no se escuchaban a los sectores. Aquí cuando se tomaba una decisión y la sociedad dominicana no estaba de acuerdo, no se tenía la capacidad de rectificación para decir, bueno, si el pueblo dominicano, porque el presidente lo dijo en el discurso del domingo,
es que ni el presidente de la República está por encima de la voluntad popular del pueblo. O sea, usted puede tomar una medida, una decisión, si la medida genera cierta crispación, y usted puede buscar alternativas para rectificar y tomar otro tipo de medida. Eso es democracia. Ahora, en los gobiernos pasados, aquí cuando se tenía la mayoría, que lo tuvieron durante los 16 últimos años, pues yo debo decirle a ustedes, y ustedes lo recuerdan, que aquí las decisiones se tomaban y no se escuchaban a nadie. Y se imponían. ¿O usted cree sí que si el Partido de la Liberación Dominicana o la Fuerza del Pueblo es lo mismo? Lo que pasa es que hay uno que se disfrazó de verde, procurando tratar de deslindarse de las acciones cuestionables de esos 16 años de gobierno. Pues si usted cree que si ellos hubiesen tenido la mayoría que tiene el presidente de la República en estos momentos, ese proyecto de ley ya no hubiese sido aprobado en el Congreso de la República. Hubiese sido aprobado. El presidente presentó un proyecto, y un proyecto de reforma tributaria, de transformación tributaria. Es un proyecto. El proyecto se envía porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Entonces lo envía al Poder Legislativo, y en el Poder Legislativo se generan todas las discusiones para eliminar aspectos, para fortalecerlo, para tratar de socializarlo, porque era un proyecto. Lo que sucede es lo siguiente, y yo le he dicho con mucha responsabilidad: el manejo mediático que se le dio, no de los sectores que entendían que pudieran sentirse afectados con la reforma. Ellos fueron a la vista pública, plantearon su posición y dijeron: creo que esto hay que revisarlo, porque genera cierta afectación desde el punto de vista económico a nuestro sector por esta y esta razón. Y se escucharon los sectores. Pero la clase política de la oposición satanizaron el proyecto y no le dijeron al país que desde el año 2018 hasta la fecha debieron producirse 2 reformas, y de manera irresponsable, desde el 12, 2 o 3 reformas hasta el año 2024. Sin embargo, ellos no lo hicieron de manera irresponsable, procurando preservar una popularidad con el objetivo de que en aquel momento se procuraba otra reforma constitucional para presentarse nuevamente como candidato en el año 2020. Pero los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los economistas reputados de la República Dominicana y aquellos que eran parte del gobierno, le manifestaban al presidente de entonces de que había que profundizar una discusión para una reforma integral abierta para aumentar la recaudación y la presión tributaria. Sin embargo, no quisieron hacerla para no arriesgar la popularidad política, que ellos todavía no entienden que es cíclica, que cada quien en política tiene su momento. Y le correspondió entregar el gobierno en medio de una pandemia que no resistía en ese momento una reforma, y que en medio de toda esa turbulencia universal, el presidente tuvo que enfrentar todos esos temas, manejándose con prudencia, con transparencia, manejar esos fondos públicos para que el país se mantuviera donde estamos en este momento, en un crecimiento modelo desde el punto de vista económico sostenido, admirado por todos los países con economías similares a la nuestra. Esta es la gran realidad. Sin embargo, cuando un país está creciendo de manera sostenida, ¿qué crece? La demanda de la población dominicana de mejores condiciones de vida, de mejores servicios, de que se pueda ramificar esa riqueza que está produciendo el país, y solamente se puede realizar con los mayores ingresos que puede recibir el Estado dominicano para cumplir con todas esas expectativas que se genera el pueblo. Entonces, se presentó un proyecto y comenzaron a satanizar a los irresponsables que no pudieron asumir esa responsabilidad histórica en su momento. En vez de sentarse y decir: mire, yo entiendo que debe ser esta la propuesta, porque tampoco presentaron una propuesta alternativa tampoco. Perdón ahí mismo, pero dicta de la realidad, dicta de lo que pasó, esa explicación, con lo que pasó con la reforma constitucional. Todos los sectores se expresaron en contra de la reforma. Se expresó en contra de la reforma por el tema de la unificación, la Junta Central Electoral, una parte del mismo Congreso vinculado al PRM. Se expresó la Liga Municipal Dominicana con el tema también de la unificación de las elecciones. La procuradora dijo que no había sido consultada, es decir, no hubo vistas públicas. En ese tema de la reforma constitucional, el tratamiento fue diferente a lo que estamos diciendo. Son aspectos totalmente diferentes. Primero, porque por primera vez en la historia se estaba produciendo una reforma donde la oposición política pensaba que había algún punto soterrado que le iba a permitir al presidente presentarse. Sí, eso se habló, pero ayer hubo un tema. Del año 2000. ¿Tú viste lo que dijo Gustavo Sánchez? Sí, pero lo que sucede es que una cosa es lo que él dijo, una cosa
la realidad de lo que ocurrido. quienes se acercaron al PLD fueron algunos legisladores del gobierno para proponer habilitar nuevamente a Danilo, pero para que también se quedara habilitado Luis. Esperemos la respuesta de los diputados del gobierno, que es totalmente diferente. Y le voy a decir lo siguiente. Caray. El presidente del primer momento dijo, cuando salió a agradecerle al pueblo dominicano, ese tercer domingo de mayo, que era su último periodo, un ejercicio de sinceridad, un ejercicio de transparencia, que muchas veces los mismos compañeros del Partido Revolucionario Dominicano han dicho, no, es que no debió decirlo, porque entonces el tema del vacío del poder, y el presidente dijo el domingo, no, es que no es un vacío de poder, es una libertad de poder. Sí. Es que el presidente ha dicho, y es verdad, con esa mayoría abrumadora que tiene el partido de gobierno, ningún gobierno universalmente elabora iniciativa legislativa procurando disminuirse a sí mismo los poderes que pudiera agrandar con esa mayoría abrumadora. Y ese es el legado más importante que va a dejar el presidente de la República. Y ahí le voy a decir, para culminar, cuando se habló de esa reforma, que toda la oposición cuestionó, diciendo que había por debajo algún punto soterrado, yo espero que ahora digan que el presidente siempre dijo la verdad. Y todos opinaron. ¿Y usted quiere que le diga más? Pregúntele a quienes sedaciaron la redacción, si la mayoría de esos legisladores, que lógicamente están en minoría, y ustedes lo saben, no aportaron en la redacción de esos puntos que se modificaron. Ahí están. Lo que sucede es lo siguiente. Se hizo una propuesta, se discutió, se debatió. Es una decisión que tenía, en definitiva, que aprobarla y discutirla el órgano a quien le corresponde, que es el Congreso Nacional, y decidió. En este caso, el proyecto de reforma fue presentado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo recomendó vistas públicas. El Congreso, quien iba a conocer, también aperturó la vista pública y generó el impacto social que ustedes conocen. Son totalmente Eddie, diferentes. quisiera aprovechar tanto tu experiencia en materia constitucional como tu experiencia en el ejercicio político. Primero, en el ejercicio político, sí, porque parte de lo que criticaba la oposición con la reforma, con la ley de modernización fiscal, era que no había sido consensuada con los sectores. Luego se hizo un proceso de vistas públicas y ahí participaron todos los sectores. En la reforma del 12 o en las que pudo haber realizado Leonel Fernández o en otras que haya pasado en la historia de la República Dominicana, ¿se hizo alguna vista pública para una reforma fiscal? Por supuesto que no, que nunca se hizo. Cuando tenían la mayoría, cuando tenían la mayoría, que la tuvieron siempre, ¿no? Esos 16 años, nunca consultaron a nadie para tomar una decisión. Es más, hicieron un circo que se llamó en el año, en el proceso, en el periodo 96, 2000, ustedes recuerdan, que se llamó Diálogo Nacional, que se escuchó a todo el mundo, pero sin embargo impusieron del Poder Ejecutivo, aún teniendo minoría, lo que ellos quisieron. Pero es más, en el año 2004, cuando llega al poder, a 2 meses y algo, impuso una reforma que se cuestionaron muchos legisladores de la oposición en ese momento, que estaban en mayoría, donde se comenzaron por primera vez a grabar productos esenciales de la canasta básica alimentaria en ese momento. La impuso aún teniendo mayoría. Pero aparte de eso, aquí ustedes no recuerdan que se sometieron 2 reformas en menos de 6 meses. Y como dijo, bueno, esta que nosotros hemos propuesto, como que la gente la recibió sin ningún tipo de contratiempo, vamos a aprobar una segunda reforma en menos de 6 meses que le llamaron reforma de rectificación fiscal, es decir, rectificando la que anteriormente estaba para colocar más impuestos. Y no consultaron absolutamente a nadie. El presidente fue el primero que dijo, miren, este es el proyecto de reforma, hay que escuchar a los sectores, porque usted elabora un proyecto, y como su nombre lo indica, es un proyecto. Es el de reforma fiscal. El proyecto se elabora, cualquier proyecto, usted lo elabora en los órganos donde tiene que discutirse, se discute. Se convocan a los sectores que tienen incidencia en el tema, se hace el planteamiento. Y este es un gobierno tan democrático, tenemos un presidente tan democrático que cuando hay ocasiones que dicen, mire, presidente, esta medida tomada, entiendo que no es correcta porque puede afectar tal cosa independientemente de las recomendaciones que hicieran, el presidente rectifica. Y en vez de ser criticado eso por los sectores de oposición, debe ser exaltado
¿En qué momento Y le tú voy a decir conociste? por qué, sencillamente porque estamos en presencia de una gobernanza democrática plena en la República Dominicana. Luis es un gobierno democrático. Cuando Luis toma una decisión y entiende que la decisión pudiera afectar, después de tomada, tiene la capacidad de rectificar, porque no le reviste el orgullo que le ha revestido a los gobernantes anteriores que hemos tenido en la República Dominicana. ¿En qué momento tú conociste la reforma? ¿En qué momento te la pasaron y quién te la pasó? Hay una mesa de los precios que encabeza el presidente de la República, que nosotros estamos en sesión permanente a través de un grupo que creamos. El presidente, que siempre está atento hasta cuando un solo producto comienza a fluctuar de manera preocupante, nos convoca para buscar primero las razones y después las alternativas. Por eso hoy yo le puedo compartir a usted el levantamiento que hicieron los 3 países encargados de los levantamientos del Foro Iberoamericano, del costo de los productos por unidad de la canasta básica alimentaria. Y nosotros solamente estamos con el costo más abaratado por unidad, tomando como referencia la moneda norteamericana e incluyendo, transfiriendo la moneda del costo de España, que es miembro del Foro Iberoamericano, a la moneda norteamericana. Y somos el segundo país con el costo más abaratado por unidad de los productos de mayor consumo, que son los 34 que consumen los dominicanos, el 99% de los dominicanos todos los días: arroz, habichuela, carne, pollo, pan, etcétera. Y están ahí. Y no lo levanta la República Dominicana. En Centroamérica tenemos el más abaratado, lo levanta el Ministerio de Economía de Honduras. Y es la realidad. Cuando lo publicamos, lo critican. ¿Pero por qué? Porque el presidente convoca esa mesa de los precios permanentemente, revisamos, y en este caso no fue una excepción. El presidente se sentó, porque nosotros, los que estamos en la mesa de los precios, salvo él, no somos economistas. Está el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura, el administrador del Banco Agrícola, está el director INESPRE, está el director de Aduanas, está el ministro administrativo de la Presidencia, está Proconsumidor, está el viceministro para la MIPYME, también, que es importante. Nos sentamos, este es el proyecto, porque no somos economistas para elaborar el proyecto. Mire, nosotros entendemos que esto y esto no se puede afectar. Y en esa mesa se discutió. Así el presidente lo discutió con otros sectores. Antes de presentarla en la semanal. Antes y posteriormente, porque después que también se generó el tema de la discusión. ¿Por qué salieron tan poca gente a defenderla, la reforma? ¿Y por qué fuera del aire aquí nos decían que yo no conozco la reforma? ¿Cómo la voy a defender? Bueno, ese no es el caso nuestro. No, el caso... Fíjate que te estoy diciendo... Yo estuve porque fui convocado en la misma semana que se presentó, en 7 programas en esa semana, en 9 la semana siguiente, y en este voy por el 4. Sí. Y ya la reforma se retiró hace una semana. ¿Por qué? Porque una cosa que nos critican personalmente, o no sé si lo hago porque soy comunicador, también, comunicador enganchado, opinante. Yo voy a donde me invitan a hablar de los temas que me corresponden. Yo no rehuyo a ningún medio de comunicación. Siempre ha sido así. Siempre he ido. Y yo hablo de lo que sé, de lo que conozco. Y lo que sé frente al tema es que el presidente de la República, cuando el proyecto se estaba elaborando y después que se le presentó, se sentó con cada sector, agencia gubernamental, y vimos, mire, esto debe desmontarse, esto debe ser de esta forma, porque el presidente no le iba a imponer, aún con la mayoría que tiene congresual en la República Dominicana. El presidente es un hombre de imponer cosas. Todavía en esos escenarios de discusión, el presidente no impone absolutamente nada. El presidente socializa. Y por eso el éxito de su gobierno. Ahora, un sector de oposición y un presidente de la República que actuó de manera irresponsable cuando estaba en el gobierno, fue capaz de emitir improperios en contra de una reforma que él sabe, y después ha dicho que es muy necesario, después del retiro, que en cualquier momento la República Dominicana tiene que abocarse a una reforma, porque si no puede colapsar la economía. Ahora estamos exhibiendo una economía robusta, ejemplo de toda la región, en estos momentos, aún con el retiro de la reforma. Todavía los inversionistas que se enfocaron en la República Dominicana para invertir, tanto nacionales como internacionales, mantienen la intención. Hubo un momento, un impacto por el retiro que iba a afectar los factores de riesgo, que ya esos sectores, los sectores económicos se reunieron con ellos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Mundial, y todo ya quedó prácticamente aclarado, y que el país cumple permanentemente con sus compromisos internacionales, y que el país es un territorio con un ambiente seguro y garantizado para cualquier tipo de inversión. Algunas de las cosas, y brevemente para ya terminar con la parte de la reforma, de las cosas que se han dicho,
es que después de que se presentó la reforma, algunos comercios empezaron a subir los precios automáticamente, aprovechándose de que se había mencionado el tema de la reforma. ¿Es esto cierto? ¿Está Proconsumidor realizando alguna labor para fiscalizar esa parte? Nosotros hacemos levantamiento todos los días, hacemos los cortes los viernes. Se lo enviamos a la mesa de los precios para discutir qué producto está fluctuando hacia el alza y quiénes redujeron sus precios. Porque la gente dice, bueno, lo que sube no baja. No es cierto, aquí hay productos cíclicos porque estamos en una especie de libre mercado donde cuando hay una mayor cantidad de oferta a la demanda, el precio tiene que bajar obligatoriamente. Por ejemplo, el plátano, que en el mes de noviembre y hasta el mes de enero y febrero, ustedes saben que por el tema de la temperatura se produce en mayor cantidad de densidad. Ya se había aperturado anteriormente, hablando de exportación nuevamente, porque está en el mercado deprimido su precio. Y en estos días, para esta fecha, siempre ha estado en la tendencia hacia el alza. Hay productos que son cíclicos, que tienden obligatoriamente, cuando está llegando esta temporada, a fluctuar hacia el alza. Otros disminuyen sus costos. Pero el último corte, que también se lo puede enviar del viernes pasado, primero nosotros nos enfocamos en unos productos que son muy sensibles y que en este año ha sido el que nosotros hemos observado mayormente, que es el pollo, el azúcar y el arroz. Porque aquí se produjo un vacío por el tema del calor, que se iban a producir 22 millones de unidades por mes, y solamente se produjeron 17 millones por el tema del calor y por un producto, un insumo, un alimento que no tenía los nutrientes suficientes para, en la proyección que se hizo, pues pudieran crecer en la cantidad, y en el peso, el pollo. Y sin embargo, ¿qué hicimos? Cuando pudimos prever que se iba a producir un vacío, tomamos las medidas inmediatamente y solamente tuvimos 2 semanas de sobresalto. Y ahí está el pollo. ¿Por qué? Pues ya teníamos lo que teníamos que importar para solventar el vacío, ya estaba en muelle. Eso hicimos con el arroz. Hoy hay una producción de arroz de 14.5 millones de toneladas proyectadas, por encima de los 12.7 millones que siempre se ha producido en la República Dominicana y que ha sincerizado el costo. Ahora, hay comercios como los colmados, por ejemplo, otros que tienen características específicas y mayor dificultad para conseguir los productos, que como estamos en especie de libre mercado, le colocan un precio procurando mayores beneficios, pensando en el próximo abastecimiento. Y eso hace que algunos pudieran colocar un precio que no sea el que tiene el supermercado, el que tiene el almacén, el que tiene el mercado o el que no tienen algunos colmados de sectores específicos, porque estamos en especie de libre mercado. Pero los precios, al día de hoy, los precios están estables en los 5 eslabones que nosotros medimos todos los días. Algunos suben esta semana, otros se mantienen en baja. Otros que su producción no es para esta temporada, como hay menos oferta, tienen lógicamente aumentar su precio, que lo completamos con importaciones, pero hay importaciones que se dilatan en llegar a la República Dominicana y pueden mantener un precio fluctuando hacia el alza hasta que llegue el que se ha importado. Eddie, 2 en 1. Está aprovechando. Te voy a aprovechar porque no sé si vuelve la ronda. Mira, el tema de la reforma, la primera, ¿cómo yo lo veo? Yo veo que anteriormente, cuando se hacían reformas, antes de salir del Poder Ejecutivo, había mesas con los sectores. Y ahí los sectores especificaban y salía un proyecto limpio. Yo veo un proyecto que nos dimos cuenta que no fue socializado con ningún sector, y tirarle ya la responsabilidad al Congreso mediante un mecanismo de olla de presión, de liberar presión, de un tema que debió hacerlo el gobierno como ejecutivo y como quien maneja las finanzas públicas. Es decir, esa es la parte, así es como yo lo veo. Yo creo que luego tú me lo aclaras. Y segundo, con el tema de la reforma, hay algo que el gobierno debió hacer primero, y yo quiero que lo veamos, y es el tema del gasto público. La única medida importante que el gobierno le da a la sociedad de la disminución del gasto es el tema de utilizar la incapacidad del Ministerio de Educación de ejecución para poner el MINER y el MESIT en una sola institución y ahí tener cerca de 22 mil millones de pesos no ejecutados. Pero tenemos una nómina pública que creció, sacando a los policías, a los médicos y a los militares, 76 mil millones de pesos en 4 años. Y no se refirió al gobierno realmente a ese gran tema que si andamos buscando 122 mil millones, solamente en nómina la gestión ha aumentado 76 mil. Aquí habían instituciones que si bien operaban a toda capacidad
y el servicio que brindaban era óptimo a la sociedad dominicana, otros no. Yo siempre he puesto aquí de ejemplo la institución que nosotros dirigimos. Nosotros encontramos 13 oficinas, 9 no funcionaban a toda capacidad. Y yo te pregunto, ¿cómo se tenía que poner a funcionar? ¿Por qué nosotros pasamos, que rompimos récord ahora, quintuplicando la mayor cantidad de asistencia recibidas en Proconsumidor, llevarla de 2.000 y algo, que fue récord máximo, a 11.000 solamente el mes de septiembre? ¿Tú sabes por qué? Porque habían instituciones que estaban anquilosadas, que no le daban respuesta a la sociedad dominicana y que nosotros tuvimos que ponerla a funcionar a toda capacidad. Así mismo se ha hecho en muchas instituciones. Y yo le pregunté por nombrar a compañerito. Ustedes saben que había muchos empleados de carrera que están ahí, que no se ha inventado con eso porque se ha respetado la ley. Pero aparte de eso, ¿cuántas oficinas por el tema de la demanda ha tenido que aperturar la institución que nosotros? ¿Es por empleomanía? No es por empleomanía, porque nosotros hemos colocado 2 o 3 solamente donde hemos aperturado, creo que 12 nuevas oficinas. Por eso hemos aumentado, porque la capacidad del call center que tenemos era insuficiente frente a la cantidad de demanda, porque le hemos devuelto la credibilidad a la institución. Pero cuando tú lo comparas con los resultados que han dado algunas instituciones como el nuestro, que nosotros, y lo invitamos hoy a las 9 de la mañana, 9:30 al Crown Plaza, el comercial, si quieren me lo pueden facturar. Nosotros vamos a dar a conocer lo que hemos hecho en 3 años y medio con el mismo presupuesto. Devolución a los consumidores solamente en el aspecto de conciliación, por 2.000 millones de pesos, que equivale a 3 veces lo que se le devolvió desde la creación de Proconsumidor hasta la llegada nuestra, porque eficientizamos el servicio. Y así había muchas instituciones que no eficientizaron el servicio en todo el tiempo que tuvieron gobernando. Y aparte de eso, ustedes saben que la sociedad dominicana viene creciendo exponencialmente. Y hay una mayor cantidad de demandas, hay una mayor cantidad de servicios que brindar. ¿O no es cierto que aquí se necesitan mayores carreteras por la cantidad del flujo vehicular que hay en la República Dominicana? Y yo le pregunto, cuando anteriormente usted podía proyectar 4 o 5 obras para poder cumplir con la demanda, por lo menos de forma moderada, usted ahora tiene que esos proyectos multiplicarlo por 3 o por 4 para tratar de ir disminuyendo el tema del tránsito, que sigue creciendo en la República Dominicana. Para poner 2 ejemplos, por ejemplo, el tema de los comedores económicos. Aunque fue con el mismo presupuesto, un poquito más, ¿cuántas nuevos establecimientos o puntos de los comedores económicos hay aperturado en la República Dominicana? Tiene que haber un personal para que labore. En el INEPRE, ¿cuánto hay? Se ha multiplicado casi por 10 la cantidad de puntos que hay en todo el territorio nacional. Es una realidad. Y cuando hablamos de 70 y pico de millones de pesos, esa cifra está involucrada indefectiblemente, que no la conozco emitida por los sectores que hicieron la investigación, pero estoy convencido que están los médicos que siempre, todos los años, tienen que crecer la empleomanía en el sector salud, en el sector educación también, tienen que crecer en el sector, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la seguridad nacional, que son los que se llevan la mayor parte del presupuesto en materia de salarios de todo el país, y esa es la realidad. Ese tan fuera, con ese sector son 122.000 millones. Bueno, pero mira cómo tienen 76 solamente ellos. Entonces, cuando nosotros extrapolamos a lo que son las cantidades, porque cuando tú hablas de un empleado que va a devengar un salario de 60.000 pesos, por ejemplo, tú proyectas en el año casi 1 millón de pesos, en el año. O sea, tú puedes decir, bueno, son 76.000 millones de pesos en un año, ¿verdad? Dice el estudio. Tú estás hablando de 76.000 empleados posiblemente. Yo te pregunto, a un empleado cuando llega nuevo hay que garantizarle su doble sueldo, cualquier otra remuneración, cualquier tipo de beneficio que pueda recibir. O sea, a veces nosotros vemos números en fríos y nosotros nos sentamos a analizar profundamente todo lo que se ha proyectado para llegar a una cifra. Ahora sí le digo a ustedes que este gobierno ha manejado con transparencia, con eficiencia, los recursos públicos. A los niveles de que nosotros estamos exhibiendo una cantidad de obras importante en todo el territorio nacional, que le está costando al gobierno un 30 y un 35%, que es lo que le costaba, en la misma calidad, con la misma calidad, con los mismos beneficios desde el punto de vista de la población o de los sectores que se benefician. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un gobierno que no se está robando los chelitos que se están recibiendo y que el gobierno está administrando. Y yo creo que ahí deben enfocarse los que critican o que quieren criticar la administración del presidente Luis Abinader. En la transparencia
que es reconocida internacionalmente, que es indiscutible de que los funcionarios públicos, la gran mayoría se maneja a sabiendas de que hay un foco vigilándolo y que no pueden cometer errores. Sabes que yo quiero cerrar con esto porque, como te decía al principio, tú estás en la primera plana del periódico Listín Diario, que tiene un seguimiento constante a una denuncia que hace de los botellones de agua, los anaqueles que utilizan para vender botellones de agua en los colmadones y minimarkets del país, y que con la exposición al sol y el plástico afectan la salud del dominicano, del ser humano en general. Proconsumidor había emitido una no sé si es una resolución, pero está prohibiendo esto y le dio un plazo hasta mañana miércoles. Sin embargo, ya desde hoy te dicen que se están burlando de Proconsumidor. Tú sabes que yo conozco particularmente del trabajo que se ha venido haciendo con el Listín, el enfoque que le está poniendo don Miguel Franjul. Saludo a don Miguel, que es fiel televidente de este espacio también. Y lo que significa para él. Ahora yo te pregunto, ¿qué has visto de esto? ¿Qué pasa con esta medida? ¿Y qué va a pasar mañana con el que tenga esos botellones aún expuestos al sol? Mira, la realidad es que yo felicito al periódico Listín Diario por interesarse en ese tema. Y yo creo que eso hay que reconocérselo. Hay otros medios de comunicación también que lo han hecho en la misma proporción. Y eso significa la voluntad desde el punto de vista social que tienen los directores de medios de comunicación en el país. Pero yo le puedo decir a ustedes que yo hubiese puesto en titular: pretenden burlarse porque el plazo no ha vencido. Gracias, el plazo vence y Proconsumidor no actúan. Y el que se adentra a los ejercicios que hemos hecho cuando se ha fragmentado la norma en Proconsumidor, pues sabe que nosotros no permitimos que se burlen, no de Proconsumidor, de la sociedad dominicana. Somos una institución que en 3 años y medio hemos clausurado más comercio que todo lo que se clausuraron desde la creación de Proconsumidor. Y es cuando no existía Proconsumidor, cuando existía la ley de control de precios, en solamente 3 años y medio. Ahí están los resultados. Y segundo, tan pronto nosotros veamos que venza el plazo, si es que no nos acogemos o otorgamos, mejor dicho, alguna prórroga, porque han solicitado más de 20 o 30 asociaciones, pero nosotros no nos hemos sentado a analizar si el contenido de esa comunicación ciertamente refiere a la realidad de algunos inconvenientes que tienen algunos industriales embotelladores con ayuntamientos, por ejemplo, que porque se les pretende colocar algún tipo de cobertura con cierta ¿creen publicidad. que ya están cumpliendo? No, con cierta publicidad, entonces han tenido el inconveniente de que el ayuntamiento dice tiene que pagar. Otros han querido remover a un lugar y no se le ha permitido. Lo cierto es que nosotros convocamos para el día de mañana tanto al Departamento de Inspección y Vigilancia, el de Buena Práctica Comercial y nosotros, para nosotros analizar si hay razones de peso. Para un plazo mínimo, que yo por todavía no lo he contemplado, si no hay razones de peso y venció el plazo, nosotros lo vamos a invitar a ustedes para los operativos que habrán de iniciar inmediatamente. Invite a Miguel Franjul también. Sí, lo vamos a invitar. Y además ahí está el artículo 104, el 105, el 109, el 110 y 111, que nosotros vamos a aplicar con toda drasticidad a aquellos que han incumplido. El tema de la lona no es garantía de que eso pueda generar los efectos que se procuran para nosotros garantizar la salud del pueblo dominicano. Y felicito nuevamente a Miguel Franjul, a los medios de comunicación que se interesen en el tema. Los que nos conocen saben que no es verdad que nosotros permitimos que cuando tomamos una decisión pues puedan burlarse de la decisión que tomamos, pero procuramos siempre socializar para que no tengamos que llegar a la aplicación de medidas drásticas que pueden afectar. Y estoy convencido de que al final todos lo van a entender porque es para el beneficio de ellos mismos también, del propio comercio, de los industriales, de la colectividad nacional, y eso lo vamos nosotros a resolver. Al que le cae el Listín Diario, específicamente Miguel Franjul, usted sabe que, pero qué bueno que usted le está respondiendo así. No, es que no tengo otra manera porque es interesado que tenga que se resuelvan temas que lógicamente hay que abordar. Es un tema de la salud del pueblo dominicano. Aquí yo quiero que usted tiene que felicitar a todo el que se preocupa porque los funcionarios públicos pues tengan que hacer su papel y que tengan que tomar las medidas necesarias para garantizar un buen servicio y la salud, en este caso, del pueblo dominicano. Así es, agradecerle a Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, por acompañarnos el día de hoy.
a todo el público televidente. Nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve regresamos con más en este su espacio a primera hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.